programa que te bendice y ayuda a que tu fe crezca. Que sabemos que hay momentos difíciles, pero mire, vamos para adelante, gloria a Dios. Rompimiento. Recibe, hija. Afirmando tu vida en el Señor Jesucristo y su propósito. Desde Puerto Limón, Costa Rica. ¡Dígalo! ¡Confiéselo! Visión, poder y gloria. Dios me va a pedir cuenta de por qué mis hijos no le están sirviendo a Él. Porque están en el mundo pecando. Si yo soy cabeza del hogar y yo le sirvo a Él, Dios me va a pedir cuentas, especialmente cuando yo permití que mis hijos se descarriaran. Porque hay situaciones donde el papá no tiene la culpa, fue decisión del muchacho. Pero hay situaciones donde hemos sido flojos con nuestros hijos. Y por causa de mi flojera y mi irresponsabilidad, se me fueron al mundo los muchachos. El papá según el corazón de Dios. Número uno, el papá según el corazón de Dios está en el hogar. Está en el hogar. O sea, hay presencia del padre en el hogar. Yo hablaba de disfuncionalidad. Un alto porcentaje de los hogares falta uno de los dos. Y en la mayoría es el papá el que falta. ¿Sí o no? Come on, por favor. Falta el papá. ¿Yeah? Mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 13 años, cumpliendo 14. Chiquillo, guapo y todo, pero quedando sin papá. ¿Y usted cree? 14 años, un muchacho de 14 necesita a su padre. Necesita la corrección, la dirección, la instrucción, el amor, el abrazo, el beso de su papá. Porque es el papá el que forma el carácter en su hijo. Es el padre el que impregna en él esa actitud de conquista y de autoridad. Es el padre el que trae el balance en él para enseñarle a tomar control de su carácter. Por eso padres sin carácter, sus hijos salen todos ñoñoñoños. Y por eso es que uno tiene que aprender. Y si no hay una escuela para padres, sea autodidacta. Aprenda solo, estudie solo. Lea libros para aprender a ser un buen padre. Lea la palabra de Dios, lea proverbios para aprender sabiduría. Yo hablo a padres cristianos. Le hablo a los padres cristianos. Hay un papá según el corazón de Dios. El papá según el corazón de Dios está en el hogar. Y cuando ese padre está en el hogar y ese papá está preparándose y se está formando para ser ese papá que esos muchachos necesitan, ese hogar será exitoso aunque tenga problemas. Porque no es que no hay problemas, pero habrá éxito. Porque ese padre ha entendido su rol como papá. No es fácil, yo no dije que es fácil. No es fácil, pero se puede. Dice que el verso 11, yo voy a quedarme en Lucas. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Quiere decir que el padre estaba en el hogar. Ahí estaba él. Él los crió. Él vio a sus hijos crecer. Los vio desarrollarse hasta llegar a ser jóvenes adultos. Porque dice que el joven menor no es que tenía 15 años. Pero él estaba en la casa. Él vio el proceso de sus hijos. Él impartió en sus hijos el temor de Dios. Él estuvo allí. Los papás tenemos que estar allí con nuestros hijos. Santo, no hay papás aquí. No, está bien, gloria a Dios. Está bien. Tenemos que estar con ellos, papás. El papá, según el corazón de Dios, reconoce la importancia de su presencia en la vida de sus hijos. Yo oigo padres que dicen: allá ella, que ella los cría, y que ella les hable. Y la mujer llama al hombre a la casa: mire, ¿le puedo hablar a Juanito? Háblale usted. Háblale usted. Cuando lo que el muchacho necesita es la instrucción de su padre, la dirección de su papá. Que su papá venga y se siente con él
hablarle a él y decirle: ven acá, hijo mío. Pero hablarle con amor, con un abrazo, un beso. Ven acá, yo quiero hablar con usted, mi amorcito. Eso es lo que necesita, porque la mujer no tiene lo que tiene el hombre. Porque la mujer no es el hombre. Dios hizo un hombre y una mujer y los hizo formar una familia. La mujer tiene su gracia y el hombre tiene su gracia, porque la mujer tiene el rol de ella y el hombre tiene su rol en el hogar. Por lo tanto, cuando falta uno de los dos, hay disfuncionalidad y se pierde algo que se necesitaba. Y aunque la mujer funcione como papá y mamá, no es lo mismo. El niño nace o crece con una necesidad. Aunque los muchachos digan: yo no tenía necesidad, diga lo que usted quiera. Yo sé lo que le estoy diciendo porque yo pasé por eso. Yo pasé. Y aunque mi mamá estaba allí, siempre fue necesario que hubiera un papá. Fue necesario, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. La mujer imparte en el hombre una parte de la imagen de Dios, y el hombre se encarga de la otra parte. Y cuando la otra parte no está, por eso hay tantos temores en los muchachos, tantas situaciones en sus vidas, tanta disfunción, tanta situación en ellos, tantas cosas. Y Satanás se aprovecha el hecho de que el muchacho no tuvo a su papá con él. Por eso es que un papá, según el corazón de Dios, está en el hogar. Él está en el hogar. Él está allí por sus hijos. Él está velando allí por sus hijos. Él sabe que que es importante que el muchacho pueda crecer en un balance, y por lo tanto él sabe que debe estar cuando el muchacho lo necesita, o la muchacha. Por eso tantas señoritas buscando muchachos de 25 años en el colegio, señoritas de 14 años con manganzones de 24 de novios. Ella está buscando a su papá, está buscando el cariño de su papá en ese mentiroso engañador que la emborracha para llevársela a la cama. Ella no está buscando el amor sexual del muchacho. Ella está buscando un hombre que le dé cariño y amor que no recibió de su papá, que debería estar allí. El papá, según el corazón de Dios, está en el hogar. Él está en la casa. Jóvenes, adolescentes, aprendan de este hombre de Dios que está frente a ustedes. Y el día que ustedes se casen, usted varoncito, usted esté siempre en su hogar, ayudando a sus hijos, fundando en ellos, ¿me entiende? Estableciendo en ellos cosas de valores eternos que los ayuden. Aprendan, por favor. Usted que está teniendo hijos ahora, no se ponga muy suavecito y le deja todo el trabajo a la mujer, que es el segundo punto que voy. Segundo punto: el papá, según el corazón de Dios, es la cabeza del hogar. La cabeza. Méteme la mano los que son cabeza de hogar aquí. Vamos, no te vamos sin miedo. Ok. Están así como buscando la autorización de la esposa. Yo vi a Memo como titubeando. Pero como la esposa no está cerca, le digo: adelantar la mano, por si no está ni aquí. El papá, según el corazón de Dios, es la cabeza del hogar. O sea que él no le deja a la mamá que ella trate con los problemas del hogar sola. El papá se mete. El papá se involucra en los problemas o las situaciones, porque en todo hogar se levantan situaciones. Somos seres humanos. Hay situaciones. Llega un momento donde el hijo ya tiene bien, ¿cómo dice la palabra? Tiene bien enfocado, como cuando usted conoce bien a la persona, la tiene bien. No. ¿Ah? ¿Cómo? No. ¿Ah? ¿Ustedes qué pasó con ustedes? O sea que el hijo
conoce a la mamá. Control, no. Definido. Ya el hijo conoce a la mamá. La tiene bien estudiada. ¿Usted dijo eso, mi amor? No te oí. Tienes que gritar más duro. El hijo tiene bien estudiada a la mamá. Ya la tiene, y así la tiene bien medida. ¿Usted dijo eso? No te oí. ¿Ok? La tiene bien estudiada, ya él sabe cómo va a reaccionar ella. ¿Entiende? Al que no tiene bien medido es al papá. Yo hablo del papá, del corazón de Dios. Así que todo lo que él quiere, todo lo que ella quiere o él quiere, ¿va a donde quién? Qué interesante, mis hijos llaman a la mamá para pedirle plata y yo soy el de la plata. Yo soy el de la plata y llaman a la mamá. Y yo le digo, ¿para qué la llaman a usted si yo soy el que tengo la plata? Ajá. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Y ellos saben. Entonces, cuando pasa algo en la casa, hay papás que dicen, yo no me meto en eso. Ver qué usted hace, señora, con ellos. No, métase. Métase y ponga orden, papá. Diga, aquí no, aquí se va a hacer así. Papá, métase. Wow. Santo. Y a veces oigo a mis hijos hablando y le digo, hey, usted no le habla así a su mamá. Porque usted llegó después que su mamá estuviera aquí. Y para que sepa, usted no es más importante que su mamá. Así que no le habla a su mamá así. La próxima vez que lo hago hablándole así, le voy a sacar los dientes. Santo, estoy en televisión. No le habla así a su mamá. ¿Cuántos de ustedes, varones, le han dicho eso a esa chiquita que le habla así a su mamá? Dígale, no le habla así a su mamá. Cabeza. El papá, según el corazón de Dios, es cabeza de su hogar. Y cuando yo hablo de cabeza, yo no estoy hablando de gritar. Yo hablo de tener la capacidad y la habilidad de instruir a sus hijos y de llevar su hogar al fundamento de la palabra de Dios, donde todo el mundo funciona y opera según el orden divino con el que debe caminar el hogar. Claro, por eso es que al hombre se le exige tener mucha sabiduría. Porque si usted no tiene sabiduría, usted lo va a controlar a esa mujer jezabélica. Yo le decía a mi esposa, hagamos una cosa, usted quédese a un lado, yo voy a tratar con todo esto y usted no se meta. Pregúntele. Yo asumo toda la responsabilidad, le dije yo. Como soy cabeza, Dios me hará responsable. Así que usted quédese a un lado, yo asumiré esta situación. Porque yo soy la cabeza de mi hogar. A mí Dios me va a llamar a pedirme cuenta de por qué mis hijos no crecieron en el temor de Él. Dios me va a pedir cuenta de por qué mis hijos no le están sirviendo a Él, porque están en el mundo pecando. Si yo soy cabeza del hogar y yo le sirvo a Él, Dios me va a pedir cuentas, especialmente cuando yo permití que mis hijos se descarriaran. Porque hay situaciones donde el papá no tiene la culpa, fue decisión del muchacho. Pero hay situaciones donde hemos sido flojos con nuestros hijos. Y por causa de mi flojera y mi irresponsabilidad, se me fueron al mundo los muchachos. Ahora sí. No, yo soy cabeza de mi casa.
Ese es el orden según Dios. Y cuando yo hablo de cabeza, yo estoy hablando de una persona intransigente. Yo estoy hablando de un hombre que es un hombre sabio, que es un hombre que tiene un carácter tal vez un poquito fuerte, pero es un hombre que tiene la actitud de Dios para bregar con su hogar. No me malinterprete cuando yo hablo de cabeza, porque yo trato a mi esposa con mucho respeto, hermanos. Con mucho respeto trato a mi mujer. Por eso a ella le gusta estar conmigo. Es verdad. Pero porque usted lo ve, pero es normal para mí. Todo lo que mi esposa me pide, yo se lo doy. Pregúntele. ¿Sí? Así que cuando yo hablo de cabeza, yo no estoy hablando de ser intransigente, duro, malcriado. No, yo no estoy hablando de eso. A ver, la gente confunde lo que es cabeza. Pues yo soy la cabeza. Y usted tiene que ser cabeza, esposo querido, papá que está aquí con sus hijos. Número 3. El papá, según el corazón de Dios, es la cabeza financiera de su hogar. ¿No me oyeron? El papá, según el corazón de Dios, es la cabeza financiera de su hogar. Aunque los dos trabajen, él es la cabeza financiera. No hay tal cosa como independencia financiera en la casa. Sí, porque sinceramente, con todo el respeto, pero sinceramente, cuando la mujer trabaja, ella cree que ella puede meterse en el rol del esposo. Porque a veces cuando la mujer trabaja, eso le da poder. Como recibe un cheque, eso le da poder. Y entonces por eso es que la mujer cambia cuando trabaja. Ella cambia. Ya no es dependiente de decir, mi amorcito. No, ahora mire. Y si usted sigue papá, mire. ¿Ve? Entonces, no. Hablando en serio. De verdad, tal vez hay sus excepciones. De verdad, yo lo he visto. Pero aunque la mujer trabaje, el esposo sigue siendo la cabeza financiera. Yo estoy hablando de las mujeres que son ayudas idóneas aquí. Pero hoy no es su día, estoy hablando de los papás. Pero él sigue siendo aunque usted gane plata, mana, él es la cabeza financiera, porque él no solamente es la cabeza en la crianza, es la cabeza en todo. Y juntos crían a los hijos, pero él es la cabeza. No estoy diciendo que él tiene que decir, ok, déme su plata. No, yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es que como él es la cabeza financiera del hogar, Dios le pedirá cuentas por las finanzas de su hogar. Le va a pedir cuentas. Porque se supone que la cabeza, que es el proveedor, debe tener las necesidades suplidas de su hogar. ¿No me oyeron? La cabeza debe tener las necesidades que su familia tiene. Tiene que tener la capacidad de suplirlas. Así que no es tal cosa como que usted se enoje cuando su hijo le dice, papi, me da plata. Y usted se enoja y le dice, ¿usted qué le pasa? ¿Usted qué cree que tengo un árbol allá atrás de hojas de billetes? Entonces, ¿a quién le va a pedir plata? Al narcotraficante. No es a usted, papá. ¿Dónde está la gente aquí? No, yo no quiero que la mujer me conteste, estoy hablando con los varones, con el papá. Yo no digo a Esteban tampoco. Seguro Raquel lo tiene así. Usted se queda aquí, ¿sí? Sí, porque yo no puedo ver la mano que tiene. Pongo la mano ahí encima. Usted es la cabeza financiera. Usted tiene que tener la capacidad de suplir las necesidades de la gente de su hogar. Por eso es que Dios te da sabiduría, te da un trabajo. Por eso es que en el tiempo del proceso de su vida, del proyecto que llama ahora uno dice el proyecto de vida, se supone que usted toma decisiones acertadas.
para poder garantizar mañana que usted quiere formar una familia, garantizar la provisión de lo que se necesita. Pero a veces no estamos pensando que mañana yo quiero formar una familia. Y cuando mañana llega, yo no tomé las previsiones para formar esta familia y meter a mi familia en una corriente de prosperidad. Por eso es que yo le hablo a los jóvenes hoy que no quieren estudiar. Un día usted se va a querer casar y se va a enamorar. Y usted va a tener hijos. Entonces usted no puede pensar solo en usted, en que yo no quiero tal cosa. Piense, tenga ojos proféticos para ver hacia el futuro. Y si usted quiere un futuro promisorio, un buen futuro, entonces haga buenas cosas, buenas decisiones hoy. Estudie, prepárese, fórmese. Yo veo que el muchacho no lo hizo, no se formó, no trabajó con su presente para su futuro. Mañana se casa y es una carga para mamá en la casa, o una carga para papá. Y ahí siempre llega a la casa y es que no tengo trabajo y no me han llamado. ¿Cómo lo van a llamar si no estudiaste? Usted no puede ayudarme porque es que Flora, ya el niño con Flora ahí, y no tenemos leche para el niño. Y Flora tampoco trabaja porque ella se salió del colegio también. Y entonces mami, su nieto se va a morir. Usted se ríe. Usted se ríe. Yo hablo de lo que yo veo. Y son una carga para la pobre madre, que tiene que sacar de su poquita pensión para alimentar ese manganzón irresponsable, que ahora tiene una casa, una familia, y no se preparó porque no tenía ojos proféticos para ver que mañana se iba a casar y tener un hijo, o tener un esposo, una esposa, una familia, y no se preparó. Usted cabeza, somos la cabeza financiera de nuestro hogar. Somos la cabeza financiera. Y en el proyecto de vida, los muchachos comienzan a decirle: papi, yo quiero ser astronauta. ¿Sabe qué, papito? Bájese esa nube. Papi, yo quiero ser astronauta como el astronauta Tico. Papi, yo quiero estar allá arriba un día esto. Y usted en vez de decir: ¿sabe qué, papito? Usted va a llegar a Venus. Yo voy a hacer el trabajo. Solo si yo quiero ser. Ok, yo voy a encargarme de que usted consiga ese sueño hecho realidad. ¿Dónde están esos padres, Dios mío? Y el muchachito después pierde la visión, porque la cabeza financiera le mató la visión. ¿Sabe cuántos papás le matan la visión a sus hijos? Les matan la visión porque no se preparan. Usted es cabeza financiera, Dios te va a pedir cuentas y yo no voy a estar ahí. El papá, según el corazón de Dios, es cabeza. Número 4. ¿Están aprendiendo algo? El papá, según el corazón de Dios, sabe cuándo debe dejar ir a su hijo o a su hija. Él sabe. O sea, yo quisiera que todos mis hijos salgan de mi casa casados, porque yo quiero casar a mis hijos. De hecho, yo los voy a casar, si Dios me da vida para poder hacerlo. A algunos les voy a escoger la mujer, a otros el hombre. Yo le voy a escoger el hombre a Nancy, a Symphony y a Melody. Van a decir que sí, punto. Eso es bíblico. Yo me agarro de la palabra. El papá, no se, tranquilas hijas, no se pongan nerviosas, ¿ok? El papá, según el corazón de Dios, sabe cuándo debe dejar ir a sus hijos o su hija, porque él tiene discernimiento, porque ha estado en la presencia de Dios, porque han madurado. Han madurado. Yo estoy hablando de un hombre que es cabeza, que vive en la presencia, que se instruye con la palabra, que es responsable. Entonces él sabe cuándo debe dejar ir. Dice el verso 13 ahí mismo: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. O sea, esta es una de las partes más difíciles para un padre, porque uno ama a sus hijos. O sea, yo amo a mis hijos,
Y yo sé que un día tienen que irse a formar su hogar. ¿Me entiendes? Yo sé que un día se tienen que ir. Así yo le digo a Melody, con ese carácter, el novio suyo va a tener que tener cuidado. Así que yo tengo que trabajar en el carácter de mi hija, para que cuando tenga ese novio no salga huyendo. Porque ella tiene el carácter del papá. ¿Me entiende? Tiene el carácter del papá. Entonces yo tengo que amoldarle ese carácter para que entienda que ese muchacho que va a ser su novio, que va a ser su esposo un día, y tiene que, mire mamita, usted es la ayuda idónea. Usted no es el pastor Dennis a la par de él. Sí, pero yo estoy trabajando con eso. Entonces no es fácil. O sea, uno, que sus hijos ya tienen que irse, es un poquito difícil cuando uno los ama mucho, ¿me entiende? Y uno los quiere, pero hay que dejarlos ir. El papá, según el corazón de Dios, sabe cuando sus hijos tienen que irse. Y quiere que le diga una cosa. Escuche, Dios te deja libre para que tú puedas escoger amarlo a Él. Pero Dios te da libertad para que tú escojas amarlo a Él o hacerlo mal. Usted es el que escoge, pero Dios te da libertad. Dios te deja libre para que tú escojas. Dios te pone el camino, la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge tú pues, para que vivas, tú y tu familia sean bendecidos. O sea, Dios te deja libre. O sea, Dios te deja ir. Yo tengo que ser como Dios. Yo tengo que dejarlos ir para que ellos escojan el camino. Pero ya yo los instruí, ya yo les hablé, ya yo les di la palabra, ya les dije cuál es el mejor camino, porque Dios le dijo, Dios dijo, escoge el bien, escoge este camino. Dios le enseñó, Dios le sugirió cuál. Pues eso es lo que yo hago con mis hijos. Yo les enseño cuál deben coger, pero ellos tienen que escoger. Ellos tienen que escoger. O sea, yo no soy un papá inflexible, ¿me entiendes? Yo sé que tal vez parezco así, pero no es cierto. Hay gente que dice, wow, yo no quisiera que el pastor sea mi papá, y yo no quiero ser su padre tampoco. Yo solamente quiero ser padre del que quiere que yo sea su papá. Gloria a Dios. ¿Me entiende, hermano? Entonces, sabiendo que el muchacho puede escoger no servirle a Dios, no hacer la voluntad de Dios, y que posiblemente el muchacho tome una mala decisión. O sea, este hombre, su hijo vino y le dijo, papi, voy de la casa, deme la plata que me corresponde, yo me voy a ir. El papá no dijo nada, le dio su parte. Le dio su parte. ¿Ya qué interesante, hermano? Qué interesante. Que si él no hace eso, su hijo no cambia. Su hijo no aprende. Yo digo, anoche Dios haciendo este hombre tenía ojos proféticos. Ya que quieres tomar esa decisión, ok. Y lo dejó que se fuera. No lo detuvo. ¿Lo están viendo, hermanos? Aunque hizo lo incorrecto, pero él lo dejó ir. Ok, está bien. Y se fue. Ahora en la parte positiva, hay padres que no quieren dejar ir a sus hijos. Yo no sé por qué hay padres que quieren que sus hijos se queden toda la vida en la casa. Yo no. Salen caros. Bueno, a mí. Yo no sé usted. Gloria a Dios. Yo quiero comprarme un carro nuevo. Sí, el año. Yo le dije a Teolín que pusiera la mano sobre mí. Yo agarré la mano de Teolín y me la puse así. ¿De verdad no está Teo? No vino. ¿Entiendes? Pero uno tiene que saber cuándo, ok, es tiempo para que usted se vaya. Está bien, vaya. Ya lo que tenía que yo darle y meterle, impartirle, ya lo hice. Yo voy a confiar en que usted va a hacer lo correcto. Voy a confiar en que usted va a poner en práctica lo que yo le enseñé. Y pero si no le enseñé nada. Entonces muchos hijos nuestros
o muchos hijos de hogares salen de la casa sin la instrucción de su papá, porque su papá nunca tomó tiempo. Veía el problema, pero nunca le habló. A la señorita nunca le habló. A la señorita, papá, usted que está aquí, agárrela, abrácela, venga. Este es un hombre, siente lo que es un hombre. Para que cuando ella tenga su novio, ella ya sabe, porque su papá ya la abraza a ella. Agarre a su señorita, agarre a su señorita usted. Hello. Están callados. Número 5. El papá, según el corazón de Dios, deja que su hijo o su hija, no, lógicamente, bregue con las consecuencias de sus decisiones. Ese es un punto muy importante. Por eso yo hablo de la sabiduría que tenemos que tener los papás, para que nosotros aprendamos. Hay que dejar a veces, hay que dejar que el muchacho o la muchacha bregue con las consecuencias de sus malas o de sus decisiones. Hello. ¿Para qué? Para que aprenda. Para que aprenda. Hay que ayudarlos, es dejar que breguen con la decisión de su consecuencia. Dice el verso 14, mis amados, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas. Él comía bien en la casa, pero ahora deseaba llenar su vientre con lo que comían los chanchos y no podía. Una pregunta: ¿el papá podía haber mandado a alguien que lo cuidara de lejos, que lo estuviese viendo, cuidándolo y que lo ayudara en el momento difícil? Pero el papá no mandó a nadie. Hello. Porque esa decisión la tomó el hijo. Este era un papá sabio. O sea, el papá pudo inclusive mandarle dinero por la Western Union o MoneyGram. Es decir, ahí te mandé plata. Oí que no tienes más plata, ahí te mandé. Pero él no hizo eso. No le mandó un solo 5. No lo mandó a buscar. Ni siquiera le escribió por Facebook nada de que deseo que regreses. Si usted me entiende. O sea, él no hizo nada de esas cosas. El muchacho tomó la decisión. Ya de seguro era un joven adulto. Y se fue. Y el papá lo dejó ir. El papá lo dejó ir. Lo dejó que fuese a bregar con las consecuencias de sus decisiones. Porque el papá sabía que él estaba haciendo mal. Pero con todo y eso, ok, usted va a bregar con las consecuencias de sus decisiones. Dígame en alguien. Ese es el papá según el corazón de Dios. Así es. Dios no viene en su socorro rápido. Él quisiera hacerlo, pero no va a venir. Usted se mete en un problema de deudas y fue a comprar con su tarjeta, y usted se metió y se, ¿me entiende? Y usted hasta aquí usted quisiera que mañana, por la fe que usted tiene, le aparezca el millón para cancelar. ¿Me entiende? Pero eso no es cierto. No es verdad. Es un proceso. Es el papá según el corazón de Dios. Y un buen padre sabe cuándo permitir que la mala decisión del hijo le haga que aprenda. Le haga que aprenda. A veces pues hay que ayudarlos. ¿Me entiende? A veces hay que ayudarlos porque a veces el muchacho por inexperiencia comete un error. Eso es otra cosa. Por inexperiencia. Entonces voy a enseñarle que cometió un error, pero lo voy a ayudar. Gracias por el amén. El papá, según el corazón de Dios, número 6, enseña a sus hijos a tratar bien a los demás. Enseñar a sus hijos a tratar bien a la gente. Pregúntale a mis hijos. Yo les enseño a ellos a tratar bien a la gente. Enséñale a sus hijos. Sus hijos van a tratar a la gente como usted los trata. Como usted los trata, así van a hacer con las personas. Oyes. Verso 17 dice: volviendo en sí el hijo, él dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, el hijo se dio cuenta
que su papá trataba bien a la gente. Su papá trataba bien a la gente. Y eso lo hizo meditar a él. Él tuvo tiempo para meditar, hermano. Él se acordó de la forma como su papá trataba a la gente. Y eso hizo que él reflexionara de cómo era todo en su casa, de lo bien que él estaba en su casa, del trato que recibía de su padre. Y muchas veces por eso es que hay que dejarlos, para que reflexionen. Que reflexionen. Entonces alaban al Señor. Y él reflexionó y tomó una decisión. Ahora sí, una decisión correcta. Número 7, el papá, según el corazón de Dios, discierne la condición de sus hijos. Discierne la condición de sus hijos. Te tiene que discernir, papá querido, que hoy es su día tan especial junto conmigo, la condición de sus hijos. ¿Entiendes? Yo a veces veo a mis hijos y yo entro al cuarto y le digo, ¿cómo está todo? ¿Está bien? ¿Y por qué es así? ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo? Hable conmigo. Yo discierno la condición y yo hablo con ellos. Tal vez no quieren hablar, tal vez les dan vergüenza, pero uno debe discernir la condición espiritual en la que se encuentra su hijo y ayudarlo. Ayudarlo. La hija, los que tenemos hijas, disciernan la condición de sus hijas. No crea que porque ya es grande necesita siempre la atención de uno. Necesita la atención. Sí, ya es grande, tiene cuerpo y todas esas cosas, pero yo conozco a mis hijos. A todos los conozco. Discierna la condición de sus hijos. Dice el verso 20, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su papá. Su papá vio que el muchacho venía, y su papá discernió la condición en la que venía su hijo. Interesante, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Fue adentro, agarró el bate, iba hacia él. Eso fue lo que hizo. Dijo, este me la va a pagar. Ahí viene el sinvergüenza. Ahí viene, ahora sí. Sinvergüenza, este hijo del diablo, hijo mío. Venga, ¿cómo está? Acérquese. No. Dice que lo vio de lejos. Lo vio de lejos. Y fue movido por la condición en la que lo veía venir. Fue movido a misericordia. ¿Y sabe lo que hizo eso? Corrió. ¿Hacia dónde? Hacia él. Y dice, y se echó sobre su cuello y lo besó. Oiga, el papá no corrió hacia donde el hijo para echarle en la cara y decir, es un desobediente. Ahora sí, ¿verdad? Ahora viene, ¿verdad? Ahora viene, ahora sí, ahora viene para que yo le ayude, ¿verdad? Lárguese de mi casa. Hijo rebelde, usted es un mal hijo. Malo usted tiene una maldición fuerte sobre su vida. ¿Está conmigo alguien? El papá, según el corazón de Dios, discierne la condición de sus hijos. Usted puede discernir cuando algo le está pasando a su hijo. Probablemente la chiquita que vio un muchacho y le gustó, y el muchacho no le hace caso, sino que anda con otras muchachas, porque es el Don Juan del colegio, ¿me entiende? Usted se ríe, pero sí, le estoy diciendo, hermano. Y a ella le gustó porque el chico anda cautivando a todas las chiquitas en el colegio. Y ella, como inmadura, pues cayó en el anzuelo, ¿me entiende? Y le gusta, y a veces las chiquitas se deprimen y se desaniman, y ahí están en la casa y no quieren manifestarlo, y todas esas cosas. Hay que prepararse para conversar con ellos. ¿A usted no le pasó? Y ahí se necesita más que la figura de la mamá. No, la mamá no. La mamá va a llegar con que, sí, mi amor. No. Mucha emoción no sirve. Ya ella tiene problemas de emoción. Ella necesita otra cosa. Necesita una administración a su espíritu, no a su alma.
A veces mi esposa está hablando con Joshua y le digo, mire, vea cómo usted está, vea cómo le habla. Dame el teléfono. Yo sé que eso no pasa en los hogares de ustedes. Ustedes ya están glorificados, están listos para el cielo ya. Entonces mi hijo me escribe y me dice, papi, gracias. Usted siempre sabe cómo hablarle a uno al espíritu. A veces no es al alma, a veces es al alma. Pero usted tiene que discernir, papá, cuándo debe hablarle al espíritu, a su hijo o a su hija. Pero él necesita, esa es la figura paterna. Porque el rol de la mujer es diferente. Y cuando la mujer se mete en el rol del hombre, puede echar a perder las cosas, porque ella no fue preparada para ser papá. Entonces hoy tenemos un montón de mujeres en un hogar disfuncional. Él no está y ella está haciendo lo que Dios no la llamó a ser papá. El lado de la mamá lo hace excelente, pero el lado del papá no lo puede hacer. Y ellos necesitan esa parte. Y si no la tiene, el muchacho crece sin esa parte. Muchos problemas tienen los muchachos. Muchos problemas. Muchos. Pero pastor, mi hija saca 10 en el colegio. Yo no estoy hablando de sacar 10. No lo has entendido. Dice que el papá lo vio de lejos y tuvo compasión de él, a pesar de su completa rebeldía, hermano. Hermano, no es eso lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuántas veces usted no ha fallado, hermano? ¿Cuántas veces usted no ha fallado? Ah, pero usted es así con sus hijos. Muchas veces hemos fallado, nos portamos mal, y Dios tiene compasión de nosotros. El papá sabía que su hijo estaba mal y corrió a ayudarlo. No corrió a echarle en cara su error. Papi, yo quiero volver a la casa. ¿Quiero volver a la casa? Sí, pa, yo voy a portarme bien. Se va a portar bien. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que se porta bien. Vamos a ver, entre. Vamos a ver. Yo le garantizo que en una semana usted vuelve a la tontera. Entonces, entre. Se levanta en la mañana. ¿Qué? ¿Ya meditó en todo lo que hizo? Y ahí está encima de él, y encima de él. ¿Sabe qué hace? Se larga. Se va. Porque no llegó para eso. Tú te dices, ve, te dije, mi amor, ve, lo mismo hizo otra vez. Usted fue el culpable. Usted lo echó porque no lo ayudó, no supo discernir la condición espiritual en la que se encontraba y lo que necesitaba su hijo. Así que yo no soy solo pastor de ustedes, yo soy pastor de mis hijos, y yo se los digo a ellos. Les estoy hablando como su padre, pero ahora les estoy hablando como su pastor. Escucha a su pastor, le digo a mis hijos. Discierna la condición de los muchachos. Papá, dígame, papá. O sea, lo que quiero decir es que el papá vio que su hijo necesitaba amor en vez de regaño. Uno tiene que saber cuándo regañar y cuándo no hacer. O sea, todo el mundo aquí cree que como yo predico así, yo regaño todo el tiempo. Y ese es el problema con ustedes. Entonces yo le digo, hermano, ven para acá. Entonces tienen una imagen bien rara. Hermana, dice el pastor que quiere hablar con usted. ¿Y ahora qué? Yo no hice nada. Se ríe. A veces algunos de ustedes merecen un regaño y yo no lo regaño, le trato diferente, porque usted no está para el regaño. Entonces uno tiene que discernir, y no es que sea alcahuetería,
es que no está. Y yo prefiero salvar su corazón y su alma. Entonces, a nivel de padres es igual. El muchacho viene tan golpeado, tan afectado por lo que hizo, por lo que le pasó, por lo que la decisión que tomó, que no es un regaño que necesita oír, es amor que necesita recibir, un abrazo, una actitud de comprensión. Si está bien, venga, venga. Vamos a salir de esto juntos. Vamos a salir de esto juntos. ¿Alguien me entendió? Número 8. El papá, según el corazón de Dios, sabe perdonar el pecado de sus hijos. El pecado. Dice que su padre fue movido a misericordia. Esa misericordia fue la que hizo que su papá lo pudiera perdonar. Porque dice que se echó sobre su cuello y lo besó. Ahí lo perdonó. Ahí lo perdonó. El papá, pues yo hablo del papá según el corazón de Dios, no este montón de cosas que decimos que son padres hoy. Sabe perdonar, porque uno tiene que aprender, padres, uno tiene que aprender a perdonar a los hijos. A veces estamos esperando que él venga a pedir perdón. Está bien, debería hacerlo, pero coja la iniciativa usted. Te perdono, mi amor, por el error que cometiste. Eso no es el alcahueta, te estoy perdonando. Hay que saber perdonar. ¿Alguien me oyó? Usted conoce la historia. Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer una fiesta al chiquito, porque yo no dije eso. Esta es una parábola para que entendamos la parábola, ¿me entiende? Pero no es que usted va a hacer una fiesta, poner ahí bienvenido. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Me entiende? Pero es para que usted entendiera. Para que usted entendiera. Muchos hijos no quieren regresar a la casa. Hay hijos que no quieren ir a la casa. No quieren ir a la casa porque es un ambiente hostil. En vez de ser un ambiente de la presencia de Dios, la casa de muchos cristianos es un ambiente hostil. Aunque usted no lo crea. Ellos creen que están bien, el papá cree que está actuando correctamente y su casa es un ambiente hostil. Él no quiere ir a la casa. Tu casa tiene que ser el oasis para sus hijos y para ustedes. Por eso yo hablo de educarse. De educarse. Y estamos ahí en la casa, el muchacho viene llegando y dice: sí, lo hiciste, me traicionaste. Me traicionaste. Hijo, me traicionaste. Traicionaste a tu papá. Traidor. Entonces pasa el otro día el chiquillo y pasa por ahí y dice: papás, yo sé lo que le estoy diciendo. Papás, me traicionaste. Hija, me traicionaste. Me traicionaste. Ya no voy a ser el mismo con usted. Y de verdad, nunca fue el mismo. Una pregunta: ¿Dios cambia contigo? Pastor, pero es que ese es Dios. La Biblia dice: sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Eso es lo que dice la Biblia. O usted imita a Dios o imita al diablo, pero no hay medio. Me traicionaste. Hay pastores que dicen: me traicionó. Sí, pero vino arrepentido. A ver, aquí yo no soy igual con usted. ¿Quién? Usted es el que ha cambiado conmigo. Está así todo lejos conmigo. Yo soy aquí. Si usted viene aquí, va a encontrar lo mismo. El abrazo de un padre, el beso de un padre. Usted es el que se aleja. Yo no me alejé, pues yo estoy aquí. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero imitar a Dios. No es que usted se lo merece, pero yo tampoco merezco el amor de Dios. Yo no merezco el perdón de Dios. Hello. Entonces, papá, y hablo como papá en representación de los papás. Perdonemos el pecado de nuestros hijos. Perdonémoslo. Sí, es cierto, hizo algo muy feo. Sí, es cierto, posiblemente traicionó la confianza, que de hecho la traicionó. Pero cuando uno perdona, perdona. ¿No me oyeron? Cuando uno perdona, perdona. Sí, yo sé que a veces cuesta. Sí, yo sé todo eso. Yo conozco todo eso. Sí, yo he pasado por eso.
pero eso no me sirve. Voy a perdonar. Te perdono, hijo mío. Te perdono tu pecado. Pecaste, yo te perdono. Pecador, perdono. Te perdono. Y así todo el tiempo anda. Número 9. El papá, según el corazón de Dios, es un restaurador. Escúchenme esto. Suena muy sencillo lo que estoy diciendo, pero el papá, según el corazón de Dios, es un restaurador. Dice que el padre dijo a su siervo: hey, saquen el mejor vestido y vestidle. Pónganle un anillo en la mano y pónganle zapatos nuevos. Antes había una canción que decía zapatos rotos, zapatos rotos. Eso me acabo de acordar. Ay, la memoria, Dios mío. ¡Ey! Sáquenle el mejor vestido. El papá es un restaurador. Pon atención, ve para acá. Sáquenle el mejor vestido. Póngale un anillo y póngale un calzado en los pies. Estas tres cosas representan, tienen un significado especial. No están allí por estar. Dios no las anotó para. Tiene un significado. Tiene un significado. El vestido, vestirle, era ponerle la túnica. Eso es honor, honra, honra. O sea, honrenlo otra vez. Eso es lo que está diciendo aquí. La túnica significa honor, honor. O sea, al regresar el hijo a la casa, el hijo pasó de la desgracia al puesto de honor otra vez. Eso es lo que significa vestirle. Recobró su honor de hijo. El anillo, ¿qué es el anillo? El anillo significa autoridad. El anillo significa que cuando el papá le dice póngale un anillo en el dedo, quiere decir que cuando yo no estoy, él tiene la autoridad en la hacienda. Eso es lo que le está diciendo a la gente. Mi hijo recobró la autoridad, igual que yo. Él puede ejercer autoridad cuando yo no estoy. Usted no tiene autoridad. ¿Qué es el calzado en el pie? El calzado en el pie indicaba que la persona era hijo, porque los de la hacienda, los esclavos, andaban descalzos, pero el hijo andaba con calzado. Así que póngale vestido, póngale anillo y póngale calzado. O sea, denle honor, denle autoridad, porque es mi hijo. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos sacó del pecado a todos nosotros. Nos vistió con vestiduras blancas, limpias. Nos puso un anillo de autoridad, que es la palabra de Dios. Y nos puso un calzado para decir: son mis hijos. Así que el papá, según el corazón de Dios, sabe restaurar. Es un restaurador. Es un restaurador. Es un restaurador. Usted tiene que aprender a restaurar, mi amado, como papá que somos. Y vamos a encontrarnos con eso una y otra vez en la casa. Una y otra vez en la casa. Una y otra vez en la casa. Siempre. ¡Aleluya! Número 10 y termino. Tengo 50 puntos, pero voy a dejar solo 10. El papá, según el corazón de Dios. Yo puedo quedarme aquí hasta las 10 de la noche, pero ustedes no, entonces yo ya voy a terminar. Denme 2 minutos espirituales. El papá, según el corazón de Dios, tiene paciencia. 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 Esta actitud la vemos cuando el hijo le pide al papá la herencia. Papi, dame mi herencia. Y el papá, ¿qué? Paciente. Está bien, mi amorcito. ¿Quiere su herencia? Está bien. ¿Ve la paciencia? No, usted ahora viene con sus tonteras. Paciencia. Porque el papá tenía ojos proféticos. Esta paciencia la vemos cuando el hijo regresa a casa después de haber destruido su vida y malgastado la plata. ¿Vieron la paciencia? Lo vio y fue movido a misericordia. Paciencia para recibirlo. No lo regañó, lo amó y lo besó. Paciencia. Esta paciencia la demuestra cuando su hijo mayor le dice: papá, ¿y por qué mataste a ese becerro? Parece sinvergüenza. Él no le dijo al hijo mayor: ¿sabes qué, papito? Yo soy el papá de la casa, yo hice así y punto. No dijo eso. Ven acá, mi amorcito, vea, lo que pasa es, ve la paciencia. Le explica las cosas y le dice las cosas. Le dice: mi amor, usted siempre ha estado conmigo. Todo el tiempo usted, todo esto es suyo, mi amor. ¿Por qué usted pensó que esto no? Ve la paciencia del papá. Qué mal estamos nosotros.
Toma mucha paciencia llegar a ser un buen papá. No es fácil. Toma mucha paciencia, porque uno nunca había sido papá y de repente la mujer le dice: estoy embarazada. Y ahí comienza el proyecto de los hijos, y van naciendo, y uno nunca había sido papá, y ahora encontrarse con una criatura que uno tiene que criar. Espíritu Santo, ¿ahora qué hago? De verdad. Ahora todo el mundo tiene que decir a uno lo que tiene. Vaya al parque con él, juegue con él, vaya aquí, vaya allá, haga esto. Usted piensa que todo eso hay que hacerlo. Tírese al suelo, revuélquese con él en el suelo, tírese por acá, para allá, porque eso es lo que usted ve en la televisión. Yo no dije que no hay que hacerlo, estoy diciendo que uno no sabe qué hacer. Entonces toma paciencia, hermanos. Criar hijos no es fácil. Y los que hemos criado hijos y estamos criando hijos, ya sabemos que no es fácil. Cometemos muchos errores los padres, muchos errores. Y lamentablemente nuestros hijos experimentan muchos de los errores que cometemos nosotros y son afectados por nuestros errores. Entonces, los que no tienen hijos en este momento tienen una gran bendición, porque yo nunca había oído un predicador hablarme a mí así cuando yo no tenía hijos. Tal vez si yo lo hubiera escuchado, tal vez yo no hubiera cometido errores como los que yo he cometido con mis hijos. ¿Ve? Pero usted que no tiene hijos, usted tiene algo mejor que hacer y aprender para no cometer los mismos errores. Hay hijos en este momento que los papás ya no pueden revertir el estado de sus hijos. Va a tener que dejárselos a Dios y creer que en su misericordia Dios va a tocar el corazón de sus hijos para volver sus corazones a usted. Deje de afanarse, deje de cargarse. Ya usted no puede, especialmente si ya están grandes. Dejemos a Dios con eso. Pero papás, no es fácil criar hijos. Yo le pido a Dios en este día que todos los hijos presentes aquí y los que me están mirando por televisión sepan que a la par del papá que tiene físico, usted tiene un padre espiritual que es bueno, misericordioso, que te ama y que te entiende a ti como nadie te entiende a ti. Y cuando tu papá natural no te entiende, porque eso es lo que ahora dicen sus hijos, es que usted no me entiende, acuda a su padre espiritual, Padre celestial, perdón, que él sí te entiende. Amén. Y yo le pido a los papás que hoy celebramos este día tan especial. Yo le pido a los papás que recapacitemos un poco, que meditemos en nuestra función como padres, y que vayamos arreglando o limando esas áreas en las que hemos cometido errores, para que el resto de la vida que nos toca vivir con estos muchachos, hasta donde lleguen con nosotros, ellos puedan recibir de nosotros la bendición de Dios. Amén. Y si usted se equivocó con sus hijos en alguna área, es sano que usted le pida perdón. Es sano, es bien sano decirle: perdóname, hijo, yo sé que te fallé en esta área, yo sé que no estuve ahí para ti, yo sé que no te di el tiempo que usted necesitaba. Es sano que se lo diga. Tal vez eso no cambie en nada de las cosas, pero se lo diga, reconociendo que usted no hizo las cosas como tenía que hacerlas. Yo sé que usted no quiere ir a esta parte, pero es parte del papá según el corazón de Dios. Por eso es que yo me seguiré esforzando para ser un buen padre, porque yo no voy a tener a mis hijos para siempre conmigo. ¿Ves? Un día se van a ir o yo los voy a echar. Uno de los dos. Sí. Y yo quiero que cuando ese día llegue, ellos puedan decir: mi papá hizo un buen trabajo en mí. Él hizo un buen trabajo en mí. ¿Entienden, mi hermano? Así que, papás, les deseo un feliz día del Padre. Ustedes son muy especiales, papás, muy especiales, con todo y lo que nos haya podido acontecer. Pasen un feliz día con sus hijos y con su familia. Amén. Los bendigo a todos. Oh, Espíritu Santo de Dios, esa es la unción, se rompe. Que
Sabemos que hay momentos difíciles, pero mire, vamos para adelante, gloria a Dios. Rompimiento. Recibe, 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 hija. Dígalo, confiéselo. Ven a nuestros servicios el día miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos en nuestro culto dominical a las 10:30 de la mañana. Estamos ubicados contigo al Black Star Line en Limón Centro. Si deseas obtener este mensaje en audio o video, comunícate al 2798-0322 o visita nuestro sitio web www.maranatalimon.com, donde podrás mantener tu sintonía con TV Limón Canal 49, asimismo con Radio Fe y Poder. Además, acceder de los recursos espirituales disponibles para ti y obtener mayor información de nuestro ministerio.